Ok, muchachos, continuando con los temas, vamos a ver el siguiente video. Bueno, aquí vamos a echar mano de los apuntes que ya hicieron sus compañeros en semestres anteriores para poder explicar esto que son sensores, actuadores y otros componentes de sistemas de control. Bueno, aquí lo vamos a ir marcando para que lo tengan ustedes. Vamos a encontrarnos en los automatismos, una diversidad de componentes, o también llamados subsistemas, que pueden ser de tipo mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico o físico-químico, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a hablar de sistemas que combinan una gran variedad de tecnologías. Ok, vamos a tener que estos tipo de subsistemas ya a nivel físico lo pueden realizar los sensores o algunas otras interfaces, y también ya se puede caracterizar también su comportamiento, y el diseñador necesita un modelo independiente de la tecnología que le permita tratar a todos ellos como una metodología común. Quiere decir que ahora los vamos a tratar como una caja negra, aquí está, a la cual vamos a asociar una función de transferencia que va a realizar alguna de las magnitudes de salida de interés con las magnitudes de entrada, y que por lo tanto permiten predecir un comportamiento una vez conocido el estado inicial y las señales de entrada aplicadas, ¿sí? Ahora, este enfoque nos va a permitir tratar cualquier sistema o parte del mismo mediante un diagrama de bloques. Ya ustedes han trabajado en sistemas de control, y ya precisamente esos sistemas de control los han estado manejando, pues primero en diagramas a bloques, y ya después, si es necesario, hacer un diagrama eléctrico cuando se quiere representar algún tipo de comportamiento en esas materias, ¿no? Que normalmente se hace un circuito con amplificadores operacionales o algunos otros elementos para que puedan representar ya sea la planta, un controlador proporcional, integral, derivativo, etcétera, y ya poderlo manejar de esa manera. Ok, esto cómo lo podemos ya realmente dejar un poco más claro, es que nosotros, independiente de la tecnología, por ejemplo, alguien que trabaja con relés o relevadores, el esquema eléctrico de un automatismo es un modelo a partir del cual es capaz de predecir el comportamiento del sistema ante determinadas entradas, ¿sí? Alguien que ya tiene mucha experiencia en el trabajo con relevadores, pues también va a poder revisar el sistema, aunque este esté colocado con puertas lógicas o con lógica digital. Aunque al final de cuentas, esto también nos puede llevar a que también para alguien que es especialista en la parte hidráulica o neumática, nos pudiera ya sea, bueno, que utiliza otro tipo de esquemas, se pueda confundir o pueda no identificar todo. Por eso se ocupa esto precisamente de utilizarlos como una caja negra. Ya cuando estamos hablando en algo, digamos, donde puede ser algo en común para los tres tipos de, en este caso, de ingenieros, el que sabe de hidráulica, el que sabe de neumática y el que sabe de la parte eléctrica. Bueno, les decía que cuando se trata ya que pueden emplear algún modelo de, por ejemplo, álgebra booleana, ya este modelo es independiente de la tecnología, porque bueno, ya verán ustedes también más adelante que nosotros podemos representar los circuitos de álgebra booleana ya sea con
tecnología pues de relevadores, que al final de cuentas también es de donde podemos emplear el álgebra booleana, así como en sistemas hidráulicos y neumáticos con válvulas, electroválvulas, etcétera, para poder representar ya este tipo de elementos, ¿no? Otra forma también es cuando lo estamos trabajando con la parte analógica, donde las funciones se pueden trabajar de manera algebraica, y bueno, ya estas que relacionan las magnitudes de salida con las de entrada. Además, ya este tipo de herramientas matemáticas para el tratamiento de estos sistemas pues es algo como lo que ustedes ya vieron por ahí: las ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace, la transformada Z, a lo mejor incluso hasta algún método numérico para poder hacer el tratamiento de estos sistemas análogos. Y bueno, aquí nos hace aquí también ya el recuento de que los métodos de álgebra de Boole o álgebra booleana, la transformada de Laplace y la transformada en Z, son útiles artilugios matemáticos, por llamarlos de una manera, que son imprescindibles para poder abordar el diseño de sistemas de control. Recordemos que bueno, el álgebra de Boole nos llevaría a sistemas de control de todo o nada, y ya los otros trabajaríamos con sistemas un poco más continuos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, a veces ya podemos incrementar la utilización de algunos otros sistemas, como podrían ser ya más adelante lógica difusa, algún tipo de red neuronal o alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, para entender ya esto de los autómatas, no va a ser tan necesario, como su nombre lo indica. Este tipo de sistemas son más bien de tipo automático, donde algunas funciones incluso ya estarán implementadas dentro del controlador. Solo habría que ajustar algunos parámetros y ya se podrían utilizar. Bueno, aquí el tema también lo menciona los sensores, actuadores y otros componentes del sistema de control. Me gustaría, antes de continuar con tecnologías de servoamplificadores y controladores para motores eléctricos, pasar a la otra parte de algunos actuadores y otros sistemas. Lo voy a pasar, ahora voy a aprovechar el otro, la otra pizarra, para que nosotros podamos hablar, por ejemplo, de los transmisores. Ahora estamos utilizando el libro de electrónica industrial de Creus para que lo podamos ver. Entonces, otra cosa que también es importante que ustedes conozcan sería el tipo de transmisores que se utilizarían en estos sistemas, tanto de automatización como de control. Aquí algo de lo que ya les mencionaba: tipos de transmisión, puede ser neumática, puede ser electrónica, de tipo digital, hidráulicas y telemétricas, ¿sí?, para poder ser enviadas. Las más empleadas en la industria, bueno, son las primeras tres. Hidráulicas se utilizan cuando se necesita una gran potencia, y las señales telemétricas se emplean cuando hay una distancia de varios kilómetros entre el transmisor y el receptor. En neumáticas, bueno, cuando no necesitamos que exista una interferencia eléctrica, en el sentido de que podemos estar trabajando en ambientes explosivos o de tipo muy volátil, ¿no? Ya hablando más orientado hacia la parte de instrumentación, vamos a tener que los transmisores neumáticos nos van a generar una señal
de 3 a 15 PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Ustedes por ahí ya debieron haber mencionado, estudiado un poquito este tipo de unidades, donde las 3 a 3 PSI sería el 0% y 15 PSI sería el 100% de la variable utilizada, ¿sí? Esto es para hacer una especie de como conversión o de mapeo de que si mi variable pudiera tener, por ejemplo, no sé, una temperatura de unos 20 grados, como mínimo, podría ser convertida a 3 PSI, y si mi variable tuviera 300 grados, pues entonces ahora mi variable en PSI sería 15, ¿sí? Eso sería siendo como que la escala para poderla representar. Bueno, y esta es una señal normalizada. Ahí están las siglas, la SAMA, que es la Asociación de Fabricantes de Instrumentos. Bueno, ya ha sido adoptada por los fabricantes de transmisores y controladores neumáticos, en este caso, bueno, en Estados Unidos, que un poquito es como que la que nos rige también a nosotros, ¿no? Acá en este lado de la frontera. Entonces aquí está, estos datos son importantes conocerlos. En los países que utilizamos el sistema métrico decimal se emplean la señal también de 0 a de 0,2 o de 0.2 a un bar, que es precisamente lo que tenemos de 3 a 15 PSI. Y también está en uso la señal de 0.2 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que bueno, ahí dice que es menos utilizada por no estar normalizada. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Las unidades normalizadas son el pascal y el bar. El alcance de esta señal métrica es de 6% más corto que la señal de 3 a 15 PSI. Ya cuando se ocupa una o la otra en una planta, bueno, pues habrá que recalibrar los instrumentos para poder utilizar la señal que estemos en este momento pues precisamente utilizando, ¿no? Ya el que se adaptaría o se calibraría sería digamos, todo el conjunto de transmisor, controlador, válvula de control y todos los instrumentos que estén en esa línea que esté usando, pues ya sea de los 3 a 15 PSI o si se están usando en pascales, ¿no? O en bares. Perdón. Aquí está. Bueno, las válvulas de control también pueden emplear señales neumáticas de 0.6 a 1.4, ya sea que también sea de 0.4 a 2 o de 0.8 a 2.4 bares. Y ya, bueno, también va a ser debido a la función de conversión de la señal de entrada de 3 a 15 PSI, ¿no? Y ya, estos son el tipo de señales que se pueden ocupar. En este caso estamos hablando de la señal neumática. Los transmisores electrónicos generan también una señal estándar de 420 mA. Esto es importante porque una señal de corriente puede ser transportada a distancias de 200 a 1 kilómetro. ¿Sí? Si ocupáramos voltaje, el voltaje se va a caer por la distancia del cable utilizado. Por eso es que para llevar información, en este caso, en las plantas, pues los transmisores electrónicos van a generar una señal de estándar de 420 mA. Claro que actualmente ya con las señales
de redes tanto inalámbricas como cableadas, pues ya se puede transportar información de tipo ya digital completamente. Bueno, pero hay que recordar que aquí en este caso nos está diciendo que las distancias serían de 200 metros hasta 1 kilómetro. Entonces todavía sigue siendo una buena distancia. Sí, aunque bueno, ya aquí nos mencionan otros valores. Tenemos que también se puede utilizar señales de 1 a 5 volts. Sí, entonces ya para trabajar en donde tenemos pequeños problemas de donde exista o donde se pueda tener módulos de 420 miliamperes y ya convertidos estos de 1.5 de 1 a 5 volts podemos conectar una resistencia de 250 ohms y ya tendríamos la señal electrónica de 420 miliamperes. ¿Sí? Recordemos que al final de cuentas se está cumpliendo aquí la ley de Ohm. Sería 1 volt entre 250, pues ya son 4 miliamperes, y 5 volts entre 250 ohms tendríamos 20 miliamperes. Y bueno, aquí también nos menciona que esta señal de 420 miliamperes tiene un nivel suficiente y de compromiso entre la distancia de transmisión y la robustez del equipo. O sea que precisamente si se fijan, la razón que existe entre el 1 volt a 5 es la misma razón que existe de 3 a 15 PSI, ¿sí? Entonces es como una ¿cómo lo llamaremos? Entre comillas, una equivalencia entre lo que sería 420 miliamperes y los 3 a 15 PSI sería como equivalente, solo que una sería en miliamperes y la otra en PSI de señal neumática de aire, ¿no? ¿Por qué se ocupan señales en este caso de 420 miliamperes y no de 0 a 20 o de 0 a 10 miliamperes? Bueno, la idea es que como ya lo había mencionado anteriormente, el valor de 4 signifique el 0% de la señal que estamos ya sea midiendo o en este caso transmitiendo, y quiere decir que si yo no tengo los 4 miliamperes, en realidad no es que no tenga yo señal, sino que en realidad ahora la que está fallando es mi línea de transmisión. Sí, entonces ya esto es y esto es a lo que se le llama el cero vivo, ¿sí? Ya que ahora el cero en realidad sería 4 miliamperes y es donde nosotros podemos determinar si hay ruido o si la señal ya realmente se perdió por alguna cosa, o en determinado momento pues ya no hay nada de señal, ¿no? Sí, entonces también lo mismo pasa con la señal neumática. ¿Qué pasa si yo tengo menos de 3 PSI? Pues quiere decir que por ahí la manguera pues ya tiene fugas y entonces ya no estamos enviando la señal completa, ¿no? Y bueno, es una manera rápida para cuando nuestros transmisores están fallando de alguna manera o bien no estamos recibiendo la señal que debemos. Cuando menos una señal dentro del rango, porque pudiéramos recibir una señal errónea, pero que esté también dentro del rango, ¿no? Y ya ahí ya serían otros factores a considerar. Vamos a volver a esta parte donde tenemos ahora el hablar tecnologías de servoamplificadores, controladores para motores eléctricos, ¿sí? En este caso son herramientas que se van a utilizar para controlar la velocidad, el par y el suministro de potencia de motores. Aquí podemos controlarlos con algunos elementos de electrónica de potencia. No recuerdo si a estas alturas
ustedes ya llevaron electrónica de potencia o la están llevando, pero bueno, ahí ustedes van a poder trabajar un poco con precisamente ya estos sistemas. Y bueno, ya ustedes saben que hay motores que pues obviamente se alimentan con corriente alterna o corriente continua, y bueno, ya va a depender del tipo de control que le podamos hacer para poder a lo mejor hacerlos trabajar en diferentes circunstancias. Tenemos que el motor trabaja en condiciones nominales cuando se alimenta con la tensión indicada y obviamente va a entregar la potencia a la que viene marcada en su placa de características ahí, donde me dicen, no, pues si mi motor trabaja a 120 volts, pues me tiene que consumir tantos amperes, tiene que estar trabajando a tal potencia y tendría que estar, por ejemplo, entregando determinado número de revoluciones por minuto. También va a depender la carga a la que se acopla al eje del motor para que podamos ver de qué se va a trabajar. Si colocamos algo muy liviano, bueno, pues el motor no va a tener problemas en desarrollar su velocidad y su par de giro. Y si disponemos de una carga pesada, bueno, pues va a ser difícil que se mueva la flecha o el eje del motor. Y bueno, también va a depender de, como dijimos, de las cargas, ¿no? Ya si la carga se mantiene constante, la operación del motor también se mantendrá constante y entonces no habrá tanto problema para que mi motor esté funcionando en esas características. Esto es normalmente con motores que casi siempre están trabajando entre comillas de manera libre, sin necesidad de un tren de engranajes para poder proporcionarle más torque a ese motor. Y bueno, claro está, con la debida reducción en la velocidad. Vamos a ver. Ahora, servomotores de corriente continua. Ustedes ya han trabajado con algunos servomotores, incluso se han conectado servomotores al Arduino, por mencionar algunas aplicaciones. Y bueno, en este caso ya ustedes ya saben que ese tipo de motores sirven para el control de posicionamiento. Bueno, aquí está. Vamos a tener al final de cuentas que es un motor normal, al cual ahora ya se le adapta unos componentes ahí de engranes o en determinado momento de poleas, más un pequeño sistema para contar en qué posición se encuentra y una pequeña retroalimentación. Y básicamente este tipo de motores ya es un sistema de control completo en el cual se puede controlar su posición. Aquí tenemos algunas características. Dice, por lo general el inductor se encuentra en el estator y puede ser bobinado o de un imán permanente. El inducido va a estar alojado en el rotor y se suele construir de una forma que presente una inercia mínima, ¿sí? Aquí tenemos ya algunas características: rotor alargado, rotor en forma de cesta y rotor de disco. Sí, aquí recuerden que las notas son unas notas ahí de sus compañeros, y obviamente por ahí también al compilar, porque lo hicieron en látex, al compilar por ahí se les fueron algunos pequeños errores. Entonces aquí tenemos ya algunas características, los parámetros esenciales de un servomotor y lo que podemos medir y contener, ¿no? Tenemos velocidad en RPM, fuerza electromotriz del inducido, esto va a estar en volts, tensión del inducido también en volts, corriente del inducido en amperes y flujo del inductor o excitación. En caso de motores con bobinado de excitación es proporcional a la corriente de la bobina. Son un tanto de parámetros que están más bien orientados a
al conocimiento de en la materia de, me parece que llevan máquinas eléctricas, o bien en ahora que en el que vean electrónica de potencia, por ahí harán una revisión, ¿no? Otra de las características es constante de tiempo eléctrica, esto está en segundos, el par del motor en metros por newton, la potencia, aquí me pusieron vatios, bueno, pero es la potencia en watts, constante eléctrica, que sería ya revoluciones por minuto por cada voltio, y bueno, aquí hay una manera de cómo obtenerlas. Hay una constante mecánica en metros newton sobre ampere, y bueno, a partir de estas relaciones se deduce que el control de velocidad del motor puede hacerse regulando la tensión de inducido y compensando la caída de tensión de R por I. ¿Sí? Por acá está pues precisamente todas esas características que se podrían pues ahora sí que introducir en el sistema de control. También el control de par requiere regular la corriente de inducido. Entonces son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta para que podamos controlar al motor precisamente. Y bueno, para caracterizar el comportamiento dinámico de un accionamiento debemos obtener el diagrama de bloques del motor más la carga. O sea, debemos de influir, o bueno, más bien de incluir también la carga que vamos a poner en el sistema para que veamos cómo nos va a afectar esa variable en lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Donde J representa la inercia total del rotor del propio motor de carga. Aquí les decía que de alguna manera no se compilaron las imágenes. A ver, vamos a ver. Entonces fueron la figura, déjenme las busco a ver si las encuentro. Aquí vamos a ponerle, ok, aquí ya encontré, a ver las figuras, aquí hay una de ellas, y esta es la que dice del tipo de motor, donde tenemos el de disco, el tipo cesta, el tipo alargado, y los rotores aquí se muestran cómo van a estar constituidos. Por aquí también habíamos mencionado otros, a ver si aquí encontramos. Este ya sería un diagrama de bloques del accionamiento del servomotor. Vamos a ver por acá. Diagrama de contactos. No, se me hace que no se van a mostrar así como que en diagrama de escalera, programa PLC. No, estas son otras. Son de las mismas diapositivas aquí del manual, pero están todas en desorden. Aquí está, nos quedamos con la de los motores de manera interna. Vamos a regresar acá. Ok, ya es donde tenemos ya las características, y nos vamos a quedar ahí en servomotores de CA para que ustedes ahí lo veamos a la siguiente. Bueno, sin más por el momento, pues ya ahí nos quedamos y nos vemos a la siguiente.